juicio final. ¿Cómo hizo para usted que integró la Comisión de Derechos Humanos que fue a Bolivia? Cuéntenos, doctor. Bueno, te cuento. Mira vos, esa posibilidad de ir junto a 40 personas que fuimos a Bolivia, a mí me surge justo casualmente por la universidad, porque yo tengo dos alumnos míos del posgrado que trabajan en movimientos, uno con los cartoneros, otros con las economías populares. Entonces ellos me llamaron para consultarme, como que les diera alguna ayuda para cualquier entrevista, cómo manejarse. Ellos iban por su cuenta, o sea, invitados por esta delegación. Entonces yo les dije, miren, si puede ir uno más, a mí me interesaría ir. Yo soy profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, lo consultaron con los distintos movimientos que organizaban y mandé mi currículum, etcétera, etcétera, y me permitieron ir. Ojo que cada uno se pagó. Bueno, algunas agrupaciones, algunos movimientos ayudaron a sus, a sus dirigentes. Por eso están organizados. Pero a mí no, yo me pagué el pasaje yo, la universidad me pagó un día de viático por gestiones del doctor Yancy, que no me alcanzaba ni a la 10ª parte de lo que gasté, y después en la facultad y en el CEA estoy haciendo un expediente por otros días, pero de viáticos nacionales, como para cubrir una parte. Ahora, yo fui en representación de la universidad por resolución rectoral, por resolución del decano de Derecho y por resolución de la decana de Sociales. Y bueno, y en cada actividad que se ha hecho, bueno, en el documento cuando se firma figura mi nombre representando la universidad. Cuando hemos ido a la Cámara de Diputados, yo también participé. Hace poco me invitaron para estar con Evo, lo que pasa es que no pude ir porque hay que viajar a Buenos Aires. Hoy en día ir y volver son otros 15.000 pesos que tenés que gastar de tu bolsillo para ir. Ahora hay posibilidades de ir a Ginebra, los que quieran de la delegación, porque se va a presentar toda la denuncia nuestra en la sesión del Comité de Derechos Humanos en Ginebra, que sesiona febrero y marzo. No sé quién irá en definitiva. Pero se están haciendo muchas gestiones. Se está traduciendo el informe final, que tiene como 70 y pico de páginas. Se está traduciendo al inglés, al francés, cosa que distintas ONG que defienden los derechos humanos presenten el caso, ¿no es cierto?, en los organismos internacionales. Bueno, cuéntenos las entrevistas que usted tuvo con quiénes, por ejemplo, quién le manifestaron, comprobó violación de derechos humanos, existió la presión, casi llega a tortura de las fuerzas policiales, de seguridad. Sí, mira, obviamente nos dividíamos, no estábamos los 40 entrevistando a las distintas personas. Nosotros tuvimos 2 días efectivos, 2 días y medio efectivos en Bolivia. Tuvimos en el Alto, que es la parte donde hubo mucha más masacre y mucho más resistencia, porque el Alto es una zona muy favorable a Evo y donde vive gente, bueno, mucha colectividad de las distintas etnias que conforman el Estado plurinacional de Bolivia. Pero bueno, la zona los más postergados, los más sufrientes, los más trabajadores, la injusticia vive ahí. Sí, donde están las mujeres de pollera, como se las conoce, que son, ¿no es cierto?, lo que nosotros dijéramos los colla, ¿no? Pero no son colla, algunos son colla, otros son aymara y hay otras cantidades de etnias, ¿no es cierto? Bueno, un día tuvimos en una iglesia en Sencata que nos prestó un párroco de allá de Bolivia, a pesar que la iglesia boliviana ha adherido en su mayoría al golpe. Y ahí tomamos un montón de denuncias, de la más variada especie. Y también fuimos a hospitales públicos donde había internados personas que habían sufrido en la masacre del 19 de noviembre, ahí en el Alto, y también hubo un enfrentamiento previo el 11 de noviembre, cuando todavía estaba Evo en el poder, esas primeras contiendas o trifulcas que hubo entre los grupos paramilitares, los grupos afines a Mesa y sobre todo a Camacho. No, y
escuchamos y se tomó nota y está en el informe. En el informe Son torturas pueden terribles. entrar Cuando usted dice masacre, me hablo de matanzas. matanzas. Hay 20, comprobado 20 y pico de muertos, 23, 24, puede ser que ahora ya han subido. En La Paz, después que se fue Evo o antes, porque ya antes ya estaban. Algunos antes y otros el 19 de noviembre, o sea, una vez que Eso Evo fue salvaje, renuncia, ¿no? Sí. Y mucha gente era gente manifestante en contra de la usurpación del poder, pero mucha otra es gente que pasaba por la zona y quería ayudar a los que estaban heridos y recibían balas o recibían golpes, torturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido muchas vejaciones de todo tipo, sobre todo a mujeres, a homosexuales también, hubo denuncias comprobadas y hubo 3 casos de 3 chiquitas que eran hermanas, que no sé si son Down, autistas o tienen, yo no fui a la casa de ella, pero tenían alguna minusvalía o discapacidad para hablar con mayor propiedad y fueron violadas. Dios mío. Fueron violadas. O sea que hay de todo. Y ahí le referenciaron que había torturadores o fuerzas paramilitares con un acento argentino. No, no, eso no. En general hablan de fuerzas paramilitares, militares Los argentinos o estaban para el lado de policiales. Santa Cruz de Sierra, ahí lo habían llevado Morales sí. y la hija de Trump lo habían enviado eso, ahí. Eso en esos 2 días no. Lo que pasa es que la mayor parte de los integrantes de la comisión viven en Buenos Aires, entonces ellos siguen recibiendo denuncias, está viniendo mucha gente de Bolivia. Hace poco hubo una actividad en Lomas de Zamora con APDH de Lomas de Zamora. Ahora me mandaron un audio, uno de los miembros de la delegación, que en este momento hay una gente boliviana que quiere protección y si se le puede conseguir vía Cancillería. Entonces esto va aumentando. Pero lo que primigeniamente nosotros hicimos fue receptar esas denuncias, sobre todo de Sencata y también las anteriores en la época que todavía gobernaba. No, en Sencata fue terrorífico. No, eso fue terrorífico, sí. Y después recibíamos muchas denuncias de Cochabamba y de otra ciudad del norte de Bolivia, pero nosotros no pudimos ir porque nosotros teníamos nada más la ida de 4 días, estando 2 días y medio. Además nosotros estábamos vigilados, vos sabés que el ministro de gobierno de la presidencia dijo que nos cuidáramos, que nos tenían vigilados, que quiénes éramos nosotros para estar ahí. Bueno, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros, la delegación, tuvo una aproximación a la problemática sin ser autorreferencial, ¿no es cierto? Pero la delegación tuvo mucho más días, fuimos a los lugares que había que ir. En cambio, cuando fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron 2 miembros de la comisión, tuvieron 2 días, 1 día y medio, tuvieron un hotel céntrico, la gente no se animaba a ir a hacer las denuncias. Y después cuando fueron algunos diputados del Parla Sur, también. Yo no digo que estén mal esas intervenciones, todo suma, pero creo que la delegación nuestra recopiló cuantiosa información que el informe de usted es el más serio, además eran prácticamente invitaciones de la dictadura boliviana. Claro, en cambio nosotros no llegamos. Lo que no pudimos llegar es a ser recibidos por ninguna autoridad oficial, si bien habíamos sido invitada por la defensora del pueblo, que después se retractó y después nos volvió a invitar por las presiones, obviamente, que tiene. No pudimos ir a unidades carcelarias, no pudimos tener entrevistas con el Ministerio Público, con los fiscales, sí con abogados, sí con familiares, sí se comprobó personas en los hospitales
que no les prestan la atención necesaria para poder salir y no pueden salir porque están heridos y les falta una prótesis o les faltaba alguna cuestión como para poder salir y el hospital no los dejaba salir, pero a su vez no los operaba o no les proporcionaba el clavo o la rótula, ¿no es cierto?, plástica o cerámica para solucionarle el problema en la rodilla o tibia y peroné. Yo estuve en el hospital holandés, que por el nombre pareciera que es un hospital privado, pero es público. También tuvimos en otros 2 hospitales públicos y estaba esta gente, hacía 10, nosotros fuimos principios de diciembre y esto había sido el 19, 20 de noviembre, había gente que estaba hacía 10 días en el hospital y no tenía visos de salir porque no los operaban y no los dejaban salir porque los médicos no querían autorizar que salieran así porque después podían tener implicancias jurídicas porque se quebraban más de los quebrados que estaban o se dañaban, ¿no es cierto?, o fisuraban otra parte de la pierna. Qué bárbaro, Dios mío. Y esa gente estaba dejando de trabajar y al dejar de trabajar, no era gente que había manifestado, según lo que nos manifestaban, los que yo entrevisté, no habían manifestado en contra del golpe. Eran personas que habían pasado para ir a trabajar y una esquirla, una bala o lo que fuera, les ocasionó las heridas que Bueno, también lo mismo ocurrió en Chile. Esos días que dejan de trabajar, como no tienen un seguro social y una seguridad pública, una seguridad social como la que tenemos en la Argentina, se los descuentan, las obras sociales no les pagan los medicamentos. Entonces, esas personas no solamente están preocupadas por el problema de salud, sino por mantener su casa, por pagar el alquiler, la luz, por darle de comer a sus hijos. Se han quedado sin futuro, entonces. No, fue terrible. Y yo eso te quería contar. La delegación estuvo compuesta por APDH, ¿no es cierto?, de distintas filiales, por el CERPAG, ¿no es cierto?, del Premio Nobel, la ONG del Premio Nobel Pérez Esquivel. Pérez Esquivel no fue por la altura de La Paz, pero fue el hijo. Fue el movimiento de Grabois, fue la Asociación Americana de Juristas, fue la secretaria de la Asociación Americana de Juristas, fue la Asociación de Víctimas y Desaparecidos de acá de la dictadura de Argentina. O sea, hubo muchas organizaciones, más algunos juristas como Carles, el que fue propuesto a la Corte, ¿te acuerdas? En épocas del gobierno kirchnerista y que es discípulo de Zaffaroni. Fue el ex juez Luis Arias de La Plata. Cesanteado por la dictadura macrista. Exactamente. Porque Arias defendía los derechos de los usuarios. Qué Después fue Pablo García Arena, que es un abogado luchador por los movimientos y la problemática de los derechos humanos mendocino. Fue alguna gente de Tucumán, de Santiago también. Y de Córdoba fuimos 6, que eso es importante decirlo. En un total de 40 fuimos 6 cordobeses. Estos 2 alumnos míos de la maestría de Relaciones Internacionales, pero que trabajan, ¿no es cierto?, en estos movimientos cooperativistas, de cartonero y economías populares. Fue el profesor Hop, que es también profesor de Sociales y de Derecho, y fue una chica de movimientos también por los derechos humanos y feminista, y fue un joven también que trabaja en la problemática de los derechos humanos de Río Ceballos. Ahora, de esos 6, 4 éramos 2 docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y 2 estudiantes, o sea que en ese sentido nuestra universidad se tiene que sentir orgullosa y nuestra comunidad de que 4 miembros de la Universidad Nacional de Córdoba estuvimos presentes constatando estas violaciones, ¿no? Estas violaciones y este golpe de Estado, ¿no? Qué bárbaro. Y como hombre del derecho internacional, hacía años que no se veía una intromisión tan directa, tan desembosada de Estados Unidos como ocurrió en Bolivia, y se está viendo ahora hasta en la Argentina, criticando a cualquier argentino, ¿no?
impidiendo los movimientos de Morales, diciendo que la vicepresidenta puede llevar más a la izquierda el movimiento. Es gravísimo la intromisión de Estados Unidos, Doc. Y sí, porque Estados Unidos durante un tiempo medio que se olvidó de Latinoamérica, el patio trasero, y ahora, bueno, vuelto los republicanos al poder y Trump, se han dado cuenta de que nunca fue el patio trasero, nunca fue una región poco importante para Estados Unidos, siempre lo fue. Y ahora tiene una injerencia similar a la que tenía en la década de los 70 o de los 60, cuando propiciaba golpes de Estado. Y bueno, como ha hecho en Bolivia ha propiciado un golpe de Estado, es decir, no nos olvidemos, para todo aquel que está viendo este programa, no sé cuándo sale al aire el programa, pero hasta el 22 de enero Evo Morales es el presidente constitucional, claro, de Bolivia. La renuncia no ha sido aceptada todavía porque la Asamblea nunca ha sesionado el quórum con el quórum necesario. Entonces sigue siendo el presidente constitucional boliviano, ¿no? Y ahora están esperando que la Corte Electoral allá impida la presentación del MAS en las próximas elecciones. Y está siendo presionados allá en Bolivia. Es muy grave eso también. Sí, hay que ver internacionalmente hablando, como para presentar a Naciones Unidas junto con este informe. Exactamente, exactamente. Porque la Argentina está sintiendo esto, doctor, ¿o no? Y los voceros, los saboteadores que tenemos nosotros, sean políticos o periodistas, están diciendo que tenemos que alejarnos de Evo Morales porque parece que hasta el fondo también dice si nosotros no somos más dependientes de Estados Unidos, el fondo no podría ser tan amigo. Hay cosas indirectas muy graves, Doc, para la soberanía. Sí, de todas maneras no nos olvidemos que el presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista a los primeros días que en tanto y en cuanto no haya elecciones libres en Bolivia, él no va a reconocer ningún gobierno. O sea que momentáneamente no se ha reconocido al gobierno de facto, e inclusive es más, el embajador que había ante el gobierno boliviano, que había sido designado por Macri y volvió a la Argentina, no ha sido reemplazado. Es decir, en Bolivia en este momento hay un encargado de negocios, que es lo que siempre sucede cuando un país no reconoce al gobierno, hasta que no lo reconozca, no manda el placet de un nuevo embajador. Entonces el que está es un funcionario de carrera, que era el segundo en ese tiempo, y está a cargo de la embajada. Y después el que era secretario lo han trasladado a Cochabamba por unos días, porque el cónsul de Cochabamba ha pedido licencia anual, digamos, etc. O sea que es muy restringida la representación diplomática, a pesar de la importante necesidad que hay por los vínculos con Bolivia, sobre todo las cuestiones consulares, ¿no? Y como hombre de hay un consulado en Santa Cruz de la Sierra, está el de Cochabamba, está el encargado de negocios en la embajada. Como especialista en Derecho Internacional,